Y bueno, Dani, pues vamos de inmediato con la información, porque hoy la nota principal de Sin embargo está firmada por Álvaro Delgado, quien da cuenta que el abogado Juan Collado negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República, esto para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, que es exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este empresario denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien, pues, este empresario y este abogado, pues de acuerdo a lo que se da a conocer, pues a pesar de que están tratando de hacerse una negociación o de llegar a un acuerdo, él se opone rotundamente. El empresario Bustamante Figueroa, quien en junio de 2019 presentó la denuncia que dio origen al encarcelamiento de Collado y otros implicados, le dijo a Sin embargo que se oponía a que se le otorgara cualquier beneficio hasta en tanto no le fuera reparado el daño, es decir, que le regresaran su propiedad que, de acuerdo a lo que él dice, pues le quitaron de manera ilegal. Exacto, bueno, la denuncia penal del empresario despojado del edificio en Querétaro, el de Libertad Servicios Financieros, conocido comúnmente como Caja Libertad, fue el caso que originó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntamente los verdaderos propietarios de ese negocio son nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como Francisco Domínguez Servién, exgobernador panista de Querétaro. El empresario, quien también acusa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de supervisar el correcto funcionamiento de organismos financieros, pues enfatizó que lo hacen por venganza y por haberlos denunciado penalmente. Así es, y ante la Fiscalía General el empresario declaró, y lo vamos a citar, dice, esta persona, refiriéndose a Beltrán, como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz, me comentó que en ese entonces, él explica que en ese entonces cuando le hace el comentario eran amigos, que él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria de varias personas en libertad de servicios financieros. Me mencionó Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Arturo Rico Rico, Juan Ramón Collado Moselo y Javier Rodríguez Porro. De acuerdo con la información publicada por Diario Reforma, Dani Collado acusa de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, a César Omar González Hernández y a Isaac Pérez Rodríguez, así como también la denuncia está David Gómez, financiero y representante de Grupo Afirme, todos ellos presuntamente vinculados con el exconsejero Scherer Ibarra. De acuerdo con el diario, que dijo tener acceso a la denuncia, Scherer Ibarra ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente también pues liberar a un grupo de abogados. Bueno, de acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y por el periódico Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Juan Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros, o sea, Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel. Ante esto, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la UIF, la cual estaba a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación en su contra, y esto lo sostienen ambos medios que les acabamos de citar. Bueno, ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró el día de ayer a través de su cuenta de Twitter que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona. Después de esto vino también la reacción justo de Julio Scherer Ibarra, Romina. Exacto. Julio Scherer, ex consejero jurídico de presidencia, pues el primer tramo de la actual administración, obvio negó que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos Juan Collado, que actualmente, como ya se lo dijimos, pues está preso, acusado de lavado de dinero. A través de una serie de tweets, el ex consejero mencionó, y lo citamos, dice que sí recibió a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos. Sin embargo, pues él dice que turnó el asunto después de recibirlos, que turnó este caso a la Fiscalía General de la República porque pues no era algo que fuera de su competencia. Por último, también al anunciar o sobre todo al negar estas versiones, él señaló
Dice, no conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Además, sentenció, todo lo demás son inferencias de mala fe. Esto es lo que responde, pues lo que responde el Julio Scherer Ibarra, que por cierto, Dani, hoy también llamaba mucho la atención cómo el presidente corrobora y cómo detalla lo que ya se había dicho hace tiempo, ¿no? Que pues las relaciones que tenía el consejero con la entonces secretaria de Gobernación, ahora senadora Olga Sánchez Cordero, no era muy buena y que necesitaba a alguien un poco más conciliador en ese puesto, alguien, como dice, alguien como pues Adán Augusto. Es un dato que también llamaba mucho o llamó la atención en parte de esta conferencia, en esta conferencia matutina. Sí, ahí hubo yo creo que un error, no sé si logístico, no puedo decir exactamente error de qué, pero pues justo el presidente estaba soltando esta información muy a cuentagotas. También entiendo yo la parte de que el presidente no va a soltar como los chismes o la información así luego, pero pues sí hubo ahí un problema porque quien estaba preguntando es una periodista a la que nunca vemos, pero también a la que nunca le dan el micrófono. Entonces también tenemos ahí una parte que es incluso poco audible de las preguntas que le estaban haciendo sobre este caso, pues intentando ahondar en la información, porque el presidente, pues él es el que saca la salida de Olga Sánchez Cordero, que porque había algunas discrepancias, pero pues ahí sí nos quedamos, los que estamos viendo de lejos, nos quedamos con pues solamente una parte de la información, intentando escuchar ahí un poquito más el audio, que como les decía queda algo inaudible. Pero bueno, de lo que... Claro, antes, no, es como para abonar lo que tú dices, porque no fue una pregunta o dos. Normalmente cuando alguien empieza a hacer una pregunta, pues no se oye la primera, pero le pasan inmediatamente el micrófono y no fue una pregunta, sino como que ya era más un diálogo así de pregunta y pregunta, o sea, como ahora sí, de estarle preguntando para sacar la información al presidente, pero fueron varias preguntas y nadie le acercó un micrófono. Como bien dices, pues ahí hubo un tema de logística en este aspecto, Dani. Sí, y no es que alguien le rebate la pregunta a quien tiene el micrófono. Esas son las conferencias de prensa, o sea, en una conferencia de prensa real, pues entre colegas, si ya se está tocando un tema y el de al lado quiere ahondar, porque es lo normal, porque es un caso que, como les decíamos, tiene tantas ramas que se tiene que preguntar y preguntar y preguntar. No es arrebatarse la palabra, así ocurre en cualquier conferencia de prensa. No es como un asunto de que hay de grosería, no. Eso es lo normal en una conferencia de prensa, hay que dejarlo muy claro. Y tampoco es que quien tenía el micrófono lo tome como una grosería. Yo quiero suponer que no es el caso, porque pues son personas que por años han ido a conferencias de prensa y saben que eso ocurre siempre, y es algo muy normal que ni siquiera tiene que ser considerado ahí una grosería. Usted mismo lo va a ver ahí en la conferencia de prensa. Bueno, regresando a las palabras exactas. Y además que si es para que se amplíe la información, pues mucho mejor, ¿no? Exacto. Sí, bueno, regresando ahora sí al tema de lo que menciona el presidente, él dijo que, como en todos los casos, su planteamiento es que se procure la reparación del daño, que se devuelva el dinero, y si hay pruebas de que hubo desvíos de recursos, se procure la reparación independientemente de las sanciones que se le pongan a los acusados. También agregó que tras la detención de Juan Collado, le dijeron que por honor a la familia, que a los hijos, pues sería factible que este señor pudiera llevar su proceso en libertad. El presidente ahí dice: yo respondí que se reparara primero el daño. Luego menciona, Romina, otro episodio en el que le dicen al presidente que Juan Collado se había ofrecido a pagar 500 millones de pesos, pero para unos boletos de la rifa del avión presidencial. Ya recuerden esta rifa, que fue rifa y no rifa, pero pues que ahí se dio mucho vuelo con el asunto de la venta de boletos. El presidente dice que le dijeron que Juan Collado quería comprar 500 millones de pesos en boletos. El presidente se vuelve a negar y le dice al mensajero que esos más bien son acuerdos con la fiscalía, y aquí hizo énfasis en que él no tiene injerencia en todos estos temas porque tal cual son asuntos de la Fiscalía General. Por último, dijo a Juan Collado, así se refirió a Juan Collado, y le dijo que no está pensando que porque es amigo de Salinas de Gortari él le va a ayudar,
que si él tiene dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo, porque no hacerlo con una campaña mediática como la que acusó viene del periódico Reforma. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. Este señor Ancira ya había firmado de que iba a devolver $200 millones. De repente declaró de que no iba a devolver nada. Y desde aquí yo, de manera abierta, franca, le recomendé que no le hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosas más importantes en la vida que la libertad. Y bueno, Dani, este tema de la reparación del daño a mí sí me gustaría aclarar porque pareciera que últimamente se puede entender como si estuvieran haciendo un favor las personas imputadas en, sí, te voy a dar dinero como reparación del daño y mira qué buena onda soy, qué buena disposición tengo. Y el tema de la reparación del daño, más allá de si sí, se puede utilizar para hacer un acuerdo, para llegar a no tener una sentencia, pero de todos modos la reparación del daño es algo que viene con la sentencia. O sea, una vez que te sentencien, una vez que se demuestre tu culpabilidad, la reparación del daño es sí o sí. No es como esta idea que siento, o quizá tengo la mala percepción que se está empezando a notar como si con otros casos como el de Ancira, otros de que, sí, qué buena onda, ahí está la reparación del daño y ya que salga, ¿no? Y todo con tal de agarrar el dinero. Y creo que esto más bien es una respuesta y una confirmación de lo inseguros que estamos porque no hay tanta capacidad jurídica ni tanta capacidad para llevar a estas personas a sentencia. Y ya en la sentencia la reparación del daño se tiene que dar sí o sí, porque si alguien sentenciado no repara el daño, tampoco puede tener acceso a beneficios ya cuando estás con una pena, por ejemplo, a salir antes de tiempo por buena conducta o cualquier otra situación. Entonces, pues ahí hay también todo un tema que sería bueno platicar con un experto en cuanto a esto que está ocurriendo últimamente con el tema de la reparación del daño. Sí, no se tiene que tomar para nada el asunto de que, mira, qué delincuente tan buena onda que accedió, ¿no? Para reparar el daño, porque sí ya cambió y ya se dio cuenta de todo lo que hizo mal. Sí, yo también coincido en esa parte. El presidente también menciona el día de hoy a Alonso Ancira, que dice, él también ya se estaba como negando a pagar lo de la reparación del daño por agronitrogenados, pero dice, no le hicimos llegar el mensaje de que nada vale más que la libertad. Y después ya, pues ya dio su primer abono, su primer pago chiquito de $50 millones. Entonces, pero sí también coincido contigo en el que no se trata de un asunto de, mira qué buena onda, o que de la nada ya les cayó ahora ser buenas personas y pagar ahí el dinero. Creo que sí se tiene que no sé, que andar un poco más en el tema, ¿o qué sería, Romina? Que más bien, como a mí me da esta sensación y es como súper personal, como esta idea de que aceptas ir a negociación para que te entreguen dinero como la opción, y la gente se queda como la única opción de justicia. ¿No? Y no es como la única, es que si no iba a haber justicia. Es que eso es lo triste del país y eso es lo triste que tenga que llevarse es que nos está entregando el dinero como reparación del daño porque si no va a haber justicia. No, la justicia tendría que ser, sí, llevarlos a una sentencia, después de sentenciarlo, no es un abono ni buena onda, sino que también ese dinero tendría que llegar sí o sí con sentencia. Y una vez que esté con la sentencia, si obviamente que está alguien sentenciado y no puede hacer el pago de la reparación del daño con este falso pretexto de, pues es que estoy encerrado, ¿cómo lo voy a hacer para entregar el dinero? O sea, y no lo hace, lo que ocurre es que no tiene acceso a beneficios, de una preliberación posterior por buena conducta o a una reducción de pena. Eso es lo que tenía, pero cuando se nos presenta esta idea de, pues es que nos vamos a dar el dinero para ahora sí ya amarrar, preferimos amarrar el dinero. Está bien, sí se entiende, pues
lo ideal es que se repare y que llegue dinero a las arcas, pero esto siento que muestra esta falta de capacidad de llevar los casos, estos maxi procesos a sentencias, a judicializaciones buenas y a sentencias que aparte de una sentencia, que sí te garanticen una reparación del daño. Es como una muestra de cómo nos falta mucho en esa capacidad de realmente no permitir la impunidad en estos grandes casos. Porque claro que es una posición de privilegio, ¿no, Romina? Claro. Claro, porque obviamente una persona, un delincuente común no va a poder, no tiene acceso o no es tan fácil de decir, ay, pues mira, sabes que ya te voy a, no sé, me imagino una persona que llegue a robar dinero porque no tiene dinero, porque ha pasado de personas que roban porque pues están desesperados. No lo estoy justificando, aclaro, no es, pero un delito común y que el delincuente diga, no, pues sabes que voy a trabajar, dame oportunidad de trabajar y te reparo el daño, ¿no? A ellos no se les presenta esto de la reparación del daño, no, es bote, como se dice coloquialmente, y si no tienes para pagar la reparación, pues ahí te vas, como se conoce esta frase, pues ahí te refundes. Entonces sí vemos una diferencia en la oportunidad de alguien, de estos delincuentes de cuello blanco, o a otras personas que incluso ya con alguna sentencia quieren tener acceso a uno de los beneficios de preliberación que están ahí en la ley de ejecución y les dicen, mira, yo es que te estoy demostrando que ya puedo tener un trabajo, que puedo tener una casa y que no les cambian las medidas. Sí hay una disparidad tremenda en estos casos, Dani. Exacto, Romina, pues vamos a escuchar esta parte de la conferencia del presidente de hoy por la mañana, porque el presidente sí habla sobre estos asuntos, como bien lo decíamos hace unos minutos, que dice, independientemente de la sanción, sí se tiene que procurar la reparación del daño. Todavía no tenemos información del Consejo de la Judicatura Federal sobre lo que está ocurriendo en la audiencia del día de hoy de los abogados, pero bueno, antes de que en lo que cae esa información, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. Cuando este señor Ancira ya había firmado de que iba a devolver $200 millones, de repente declaró de que no iba a devolver nada. Y desde aquí yo, de manera abierta, franca, le recomendé que no le hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosas más importantes en la vida que la libertad y la conciencia tranquila, ¿no? Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones. Pues es lo mismo que le diría al señor, sí, que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, porque eso no hay duda, y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No, si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes. Además, que sus abogados vayan a la fiscalía. El fiscal, hoy hay audiencia, sí, los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener, consideraciones con los familiares. Bueno, pues ahí está
Es un tema complicadísimo, hay que estar al pendiente. Nosotros ahorita nos vamos a brincar a más información, pero en cuanto caigan más detalles sobre esta audiencia, sobre todo el asunto de Collado, sin duda le vamos a regresar para que usted no se pierda absolutamente de nada.